Las instituciones de educación superior y particularmente las universidades han tomado un rol protagónico y de vanguardia al tratar temas de inclusión, particularmente desde la perspectiva de género. Diversas han sido las motivaciones de cada casa de estudios, algunas con una mirada progresista y desde lo académico, otras reparando dolores profundos de situaciones de acoso y otras desde la equidad de acceso. Dentro de este heterogéneo escenario de gatillantes, las disciplinas históricamente masculinizadas como las ciencias exactas se vieron altamente presionadas a generar un cambio profundo que llevó a cuestionar seriamente varias de sus prácticas internas. Estos cambios han sido sostenidos en el tiempo y la reflexión se ha vuelto una constante en nuestros pasillos. En este capítulo abordaremos los aspectos de género desde diversas aristas con Darinka Radovic, subdirectora de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Felipe Celeri Céspedes y esto es Función Docente. Hola Darinka, un gusto tenerte en esta nueva temporada del podcast para hablar de los temas de tu total expertise, ¿cierto? Vamos a ver. Sin duda. Y para empezar a calentar motores de la conversación de hoy, partamos por la sigla, ¿no? que da amparo, digamos, a nuestra facultad de Ingeniería y Ciencias, que es el STEM, ¿no? Que son la Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿cierto? Que quizás, y aquí viene el comentario tuyo, ¿no? Ha sido un área históricamente masculinizada. ¿Sigue siendo así? ¿Ya lo logramos? No sé, por favor, coméntanos. O sea, mira, históricamente ha sido así. Cuando uno piensa en ciencias, todavía la primera imagen que se le viene a la cabeza es el científico medio loco, Einstein chascón, bien canoso. O cuando piensa en tecnología, de inmediato piensa en el geek, no sé, como las charlas con calcetines, no sé, o Star Wars, como ese tipo de cosas. O en matemáticas, al matemático loco, medio desapegado de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, las siglas siguen estando como súper ligada a lo masculino por estas imágenes que se han ido de a poco como afirmando, ¿no es cierto? Claro. Y son imágenes que aparecen en todos lados, o sea, son imágenes que están en las películas. Hay mucha investigación que ha mostrado que las películas en general tienden a mostrar más científicos, más expertos, hombres, ¿no es cierto? Las mujeres están relegadas a roles secundarios, no sé, por ejemplo, Jurassic Park, no sé si te acuerdas que había una científica, pero era la segunda, era entonces, como que es una imagen que todavía sigue, ¿ya? Y se traducen en brechas de representación. O sea, a nivel internacional existe menor representación de mujeres en todas las áreas STEM. Por ejemplo, a nivel internacional, en los países del OECD, el promedio de participación está cercano al 30%. En Chile estamos más o menos en el 20%. Y dentro de las áreas también hay variación, ¿no es cierto? Hay áreas donde estamos más cercanas al 30%, como las áreas más cercanas a la biología o química. Son porcentajes de participación un poco más altos, incluso cercanos a la paridad, pero en otros como matemática o física, o sea, con suerte tenemos un 10% de mujeres. Claro, o sea, cada una de estas letras de la sigla no se comporta igual en términos de la paridad. Exacto. O sea, hay una imagen global que lo liga directamente a lo masculino, pero además hay estas imágenes específicas que hacen que en ciertas áreas sea más complejo el tema. ¿Sí? Sí. En nuestra facultad yo sé que se han ido crecientemente en el tiempo, ¿cierto?, incentivando el ingreso de mujeres, ¿no? Y hay otras instituciones de educación superior que seguro que han tomado caminos similares. Sí, bueno, ahora es política nacional. El ingreso prioritario de mujeres a carreras de ciencias. Sí. Claro, por eso cambió la sigla de nuestro pequeño programa a un programa nacional. Perfecto. Sí. Si nos puedes comentar un poco de eso. ¿Del programa? Claro, sí. O sea, bueno, la facultad partió, la Facultad de Ingeniería fue la primera facultad, de acá de la Universidad de Chile, fue la primera facultad que impulsó esta medida disruptiva de generar cupos especiales para mujeres.
En general estas son las que se llaman medidas afirmativas, ¿no es cierto? Y en el fondo igual son controversiales porque implica dar un cupo a alguien que bajo ciertas ideas debería pertenecer a otras personas, ¿no es cierto? Esa es como la controversia. Entonces, ¿cuánto de estos ingresos se pueden dar? ¿En verdad sirven para solucionar las brechas históricas que existen, etcétera, etcétera? Bueno, esa controversia estaba muy viva el 2014 cuando empezó en la facultad. Pero se ha ido internalizando que las brechas son tan persistentes, o sea, estamos hablando de que no hemos cambiado en años. Y gracias a este cupo, nosotros en la facultad hemos aumentado. Cuando se implementó el cupo el 2013, estábamos más o menos como en el 20%, y ahora en la actualidad, 20% de primera matrícula, más o menos, y ahora estamos en 33, 32, entonces ha habido un salto importante. Y eso se ha visto en las otras universidades que empezaron también a implementar el mismo tipo de cupo. Por ejemplo, universidades partieron después de las movilizaciones feministas del 2018. Hubieron algunas universidades que partieron y bueno, y el Ministerio de Educación en el 2024 decidió que esto iba a ser política nacional, que es básicamente ofrecerlo como un ingreso especial general. Además que también, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde entiendo los datos de nuestra facultad es que estas mujeres que entran por este ingreso especial no son muy distintas en perfil de ingreso a la última capa, digamos, de estudiantes que entran por la prueba regular, ¿no? Sí, bueno, ese es el desafío que tienen otras facultades, donde en el fondo los puntajes, los postulantes están menos pegados en puntaje. Acá en la facultad los postulantes están muy pegados, entonces estamos hablando de que los estudiantes que entran con puntaje PEG son solamente unos puntos más bajos que los que entran por arriba de ella. Además, su comportamiento dentro de la facultad parece ser que tiene una trayectoria bien similar al común de los estudiantes. Sí, mira, igual en los primeros 2 años tienen diferencias de rendimiento. Son diferencias pequeñas, pero existen. Pero esas diferencias se empiezan a matizar, exactamente. Cuando ya entran a las especialidades, ya vemos que las diferencias ya prácticamente no existen. ¿No? Pero eso, o sea, básicamente esos son los datos mismos hablando que un ingreso especial de esta naturaleza efectivamente cumple con el objetivo, ¿no? Como que había personas que eran totalmente capaces de entrar a la facultad y que no estaban entrando por alguna razón. Exactamente, le estamos dando la oportunidad a mujeres que por brechas históricas no habían podido entrar. Exactamente. Súper. Y la dirección de género, ¿cuándo partió en la facultad también? Más o menos, estamos hablando que este ingreso tiene ya 10 años a esta altura, que no es menor. ¿Y la dirección también partió similar, más o menos en esas mismas fechas? ¿O cómo fue esto? No, mira, mira, en verdad, en general, la historia del tema de la igualdad de género en la facultad ha sido bien discontinua. O sea, piensa que esta facultad fue una facultad exclusivamente de hombres. Hasta hace 20 años estábamos con menos del 10% de mujeres. O sea... Lo sé. En mi generación, sí, claro. Yo empecé a estudiar acá el 2000 y eran 10% mujeres, sí. Claramente, sí. Claro, eso se traducía en que en un curso podía tener a una mujer sola rodeada de puros varones, ¿no es cierto? Entonces, y el camino de esta como camino hacia la igualdad de género en la facultad ha ido avanzando lentamente y gracias como a la movilización de personas y autoridades también, compromiso a las autoridades. Entonces, el PEG, que es el Programa de Ingreso Prioritario, cuando surge el 2014, surge gracias a una movilización de académicas que levantan el tema. Después, ese mismo 2014, ellas impulsan la creación de una comisión de género. Y la comisión de género dice también a nosotros nos interesa que el ambiente sea inclusivo y no solamente pensando en mujeres, sino que pensando en todos, todas, todes. Entonces impulsaron el mediador universitario, que fue una iniciativa del decano de esa época, pero impulsado también por esta comisión de género. Y así otras iniciativas, y en el fondo el 2018, esto desde el 2014, el 2018 surge la Dirección de Diversidad y Género.
que es la forma de institucionalizar, que es hacer parte de la institución, y formalizar estos esfuerzos. Y por eso desde que surge la dirección hay metas, hay metas más claras, planes de acción más específicos, etcétera. Como y particularmente con el sello Genera Igualdad, ¿no? Exacto. Que eso da como una potenciación a todo esto bien fuerte, ¿no? Claro, claro, el sello, o sea, el sello es una excusa, pero es importante, es la excusa para mirarnos y decir, todavía nos aprieta el zapato acá, todavía estas metas son importantes que las impulsemos. Correcto. Claro. Oye, y en otras instituciones de educación superior, algo mencionaste. ¿Tú tienes un poco los ojos en el panorama en Chile o en Latinoamérica o ya a nivel global de cómo si han tenido otras instituciones del área STEM particularmente una ruta similar a la nuestra? ¿Es algo más o menos común? O sea, a ver, mira, yo específicamente hice un estudio pequeño sobre programas de ingreso prioritario en 4 universidades. Y la verdad es que yo diría que siempre parten por iniciativas que son más bien personales, como voluntades, ¿no es cierto? No hay institucionalidad que nazca institucionalizada. Bueno, yo creo que eso es bastante sí, eso natural. es común. Claro. Y en el fondo, y los desafíos que han enfrentado, sobre todo en temas de acceso, porque en los otros temas hay otros temas que son muy relevantes, pero que todavía estamos ahí empezando, yo diría, como en formación, docencia. Bueno, claro. Podemos ir después a eso, pero claro, estas otras universidades se han encontrado con desafíos distintos, como por ejemplo lo que te comentaba de los puntajes de entrada. Claro. O sea, por ejemplo, en una universidad abrieron los cupos y nunca lograron llenar ninguno, porque en el fondo los requisitos de acceso al cupo eran tan altos que nadie lo lograba cumplir. Claro, y en el fondo, que es lo que me decía la encargada del programa, me decía, todas las mujeres entran por cupo normal. Claro. Todas las mujeres que postulan. Entonces se les acaban las postulaciones. Entiendo, claro. ¿Sí? Claro. Y también, como a nivel internacional, cuando se habla de diversidad, los distintos territorios, digámoslo, ¿cierto? Tienen distintos desafíos, ¿no? Por ejemplo, sin ser experto, ¿no? Pero mirando, no sé, otros países, quizás Estados Unidos y algunos estados de Estados Unidos particularmente, tienen un tema más étnico, ¿no? Con personas que vienen de distintas procedencias familiares, ¿no? Que eso genera tensiones o una diversidad feliz, en el caso que esté bien manejada, que tengo la impresión de que por lo menos para Chile es menor por ahora, porque estamos recibiendo una cantidad de inmigración bastante más fuerte, independiente que tampoco es tan diferente, pero en fin, ¿sí? ¿Cuál es, un poco para abrir el tema, cuáles son las otras expresiones de la diversidad, por decirlo así, que tenemos aquí presentes en la facultad y cómo participan o cuáles son los desafíos, etcétera, que vivimos? Sí, bueno, o sea, la Universidad de Chile en general y la facultad también en particular pretenden ser una universidad diversa, correcto, pluralista, inclusiva. Entonces, el tema de la diversidad es un tema central. Acá en la facultad nosotros nos hemos propuesto, la meta que tiene, uno de los objetivos que tiene la Dirección de Diversidad y Género es alcanzar niveles de representación de distintas diversidades similares a la representación nacional. Perfecto. Entonces, en mujeres, por supuesto que nuestro objetivo es llegar al 50%. Sabemos que eso es muy difícil y nos hemos planteado objetivos en el fondo como en la mitad del camino, digamos. Nosotros decimos cuando alcancemos un 35% en todos los estamentos de representación de mujeres, vamos a tener suficientes alianzas, no sé, como que hay otros objetivos que se pueden ir planteando cuando el objetivo es muy difícil. Pero en otras diversidades, por ejemplo, en temas de pueblos indígenas, solamente en el estamento estudiantil la facultad cuenta con más o menos un 8% de estudiantes indígenas que entran a primer año. Perfecto. Y
no tenemos el dato de la deserción específica en esos grupos, pero sí sabemos que la matrícula general es un poco más baja. Entonces puede ser que haya una deserción. En la matrícula general estamos más o menos como entre el 6 y el 7%. Okay. Y la representación nacional es del 12%. Entonces ahí tenemos un desafío. Entonces en pueblos indígenas también se implementaron cupos, por ejemplo. Claro. Que actualmente me parece que están en 35 cupos anuales para personas de pueblos indígenas. En temas de diversidades sexuales y de género, ahí es más difícil porque no existe... ¿Sí? 35 cupos para nuestra cohorte, que es de 1000, es un 3,5%. Sí, para fijar los números, porque tú me dices 8%, para que jueguen ese... Sí, pues el de mujeres es más o menos un 8%, son 80 cupos. Y esos son los cupos que tenemos. En temas de diversidades sexuales y de género, la verdad es que no manejamos, no hay tanto datos sobre cuál es la realidad nacional. Pero sí sabemos que en la facultad hay más o menos un 8% de estudiantes que se identifican como parte de las diversidades sexuales y de género. O sea, personas con identidades de género diversas y personas con orientaciones sexuales diversas. Entonces, ahí, claro, ¿no? En el fondo el objetivo no es tanto... como aumentar el acceso, pero sí permitir que estas personas se sientan incluidas, se sientan parte. Y en otros temas, por ejemplo, en temas de inclusión de nivel socioeconómico, ahí, bueno, tenemos los mismos desafíos que tienen las otras universidades como de alta exigencia, ¿no es cierto? Que tenemos... no sé, como sobre representación de estudiantes de colegios particulares pagados, más baja representación de colegios municipales y particulares subvencionados. Esa es la dificultad que tenemos de nuestras pruebas de ingreso estandarizadas, que se van correlacionando bien fuertemente con un nivel socioeconómico, lamentablemente, ¿no? Claro, porque tenemos un sistema de ingreso que es absolutamente basado en el mérito académico, como pensando que eso es un atributo personal. Y si bien está bien, porque en el fondo uno necesita que las personas que entran sepan cosas. O sea, claro, sí. Es claro, sobre todo si van a entrar a cálculo, álgebra, no sé. Pero genera estas dificultades. Claro. Sí, ahí hay una cuestión que hemos discutido con algunos profes acá en la facultad y también dentro del equipo del A2IC, que se genera como una tensión, ¿no? Cuando uno habla de la diversidad en el ingreso y dentro de esta temporada vamos a hablar desde distintas miradas de lo mismo, ¿no? Que nosotros prometemos un perfil de egreso, ¿no? Que es alcanzable en esta cantidad de tiempo que tenemos a nuestros estudiantes, a través de un perfil de ingreso suficiente, digamos. Entonces, cuando empezamos a tensionar este ingreso para hacernos cargo de que más personas puedan acceder a la educación superior, una buena educación superior, etcétera, donde puedan, qué sé yo, desarrollar sus deseos y sus pasiones, etcétera, ¿cierto? Nos vemos tensionadas las instituciones para poder de alguna manera hacernos cargo de esa promesa que se les hace a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que entran, ¿sí? Sí, o sea, lo que pasa es que es súper importante que, bueno, lo que tú mencionas que tiene que ver con la capacidad que va a tener la persona de ser exitosa. Claro, o sea, en el fondo, tener un éxito en la vida es importante, sobre todo cuando como la apuesta es tan alta, ¿no es cierto? Pero también lo otro es que a nivel de institución lo que nos interesa es, o sea, lo que nos interesa es que las personas que entran acá se conviertan en activos participantes de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. O sea, que puedan hacer propuestas, que puedan generar soluciones, porque sabemos que si los grupos son diversos, las soluciones son mejores. Pero para que el grupo sea diverso no basta solo con que la persona esté. La persona tiene que ser un miembro activo, participante de la institución, o sea, del grupo, ¿no es cierto? No. Sí. Ahora, hablemos de estas iniciativas de las mujeres como modelos, ¿no? Hay dos cosas que son interesantes. Uno, que el programa de ingreso de académicas mujeres, que es como partió como PEG y PEGA, la A por muy académicas, sí, muy bueno. Y también de los roles de ayudantes y auxiliares que nosotros tenemos acá en la facultad.
yo recuerdo cuando trabajaba en el departamento de Ingeniería Matemática, recuerdo a Salomé Martínez, que ha sido pionera, etcétera, un nombre importante en esta historia, digamos. Se acercó a mí, me preguntó cómo estaba la cuota de ayudantes mujeres en los puestos que seleccionaba en ese entonces. Y le dije, bueno, trato de hacer como los porcentajes de la facultad, pero tengo pocas postulantes. Y entre medio de eso, más por supuesto, su comprensión de la facultad, recuerdo una iniciativa, quizás fue la primera, no estoy seguro, de juntar a todas las mujeres de buen rendimiento, que venían, digamos, saliendo de los cursos del semestre tal, ¿cierto? Las juntó en el departamento de matemáticas, que era también simbólico, y se le hizo una charla de que ellas podían participar de la docencia de la facultad como ayudantes de algún profesor o profesora, y que estaban bienvenidas a hacerlo, y eso empezó a generar ciertas cosas muy interesantes. A ver si podemos hablar un poquito de eso. Sobre, claro, el rol que tienen los modelos de rol, se le llama como en la teoría. Es fundamental, o sea, como que podemos volver a lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Que, ¿cuál es la imagen? La imagen del científico, la imagen de la persona en tecnología, en computación, qué sé yo. Para ir rompiendo esas imágenes necesitamos mujeres que se hagan clave, que se vuelvan estas imágenes, ¿no es cierto? Y bueno, y la tarea igual es difícil, porque si bien estamos empujando los números y estamos mejorando la representación en niveles más avanzados de la carrera, todavía es un desafío súper importante. O sea, acá en la facultad tenemos, me parece que la última medición que vimos era un 20% de académica, y en etapas más avanzadas de la carrera, no sé, me parece que el 17, 15, no sé, o sea, estamos hablando de números súper pequeños. Avanzado en la carrera te refieres a la jerarquía académica, ¿no? Exactamente. Mujeres que ya están instaladas en la academia y en el fondo en el desarrollo de investigación en estas áreas. Y eso se traduce en que, por ejemplo, en cátedras adentro de la facultad, solamente un 20% de las cátedras son hechas por mujeres. Claro. O sea, ahí se replica el porcentaje de representación, ¿no es cierto? Y bueno, y eso tiene las repercusiones obvias, ¿no es cierto? En temas de ayudantes y auxiliares es un poquito más alentador, o bueno, en el fondo estamos replicando los números, ya no pasa lo que dices tú, que en el fondo antes pasaba que no se alcanzaba ni siquiera la representación de estudiantes. Claro. Ahora, si tú miras sobre todo de auxiliares, que es como el cargo más importante, donde un estudiante se para adelante y se convierte en yo quiero ser como tú en el futuro, y en el futuro a corto plazo, o sea, como el próximo año. Un par de semestres, qué sé yo, sí. Hay como un 30 y algo por ciento, 30 y pocos. Wow. Sí, súper bueno. O sea, eso es prácticamente los números de la facultad en términos de hombres y mujeres. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, bien, incluso un poquito mayor. Así que no, súper bien. Pero claro, o sea, en el fondo, si es que uno quiere empujar estas cosas, uno debería tratar de ir un poco más allá, ¿no es cierto? Como tener un poco más. Y respecto de las medidas, ahí, bueno, yo también recuerdo las primeras iniciativas. Esas iniciativas son súper buenas. O sea, en el fondo, entregar información, comunicar. Por ejemplo, en industria hubo un año en que se propuso el estamento académico aumentar la representación de mujeres auxiliares, y básicamente lo conversaron entre los académicos, y los académicos y académicas se preocuparon de buscar auxiliares mujeres. Y esas son formas, porque de repente están ahí y no se atreven. Sí, eso fue lo que me llamó mucho la atención, esa mirada, y me pareció muy, muy razonable, evidentemente, porque digamos que tenemos en nuestra facultad estudiantes súper buenos, hombres, mujeres, de todos lados, de todas procedencias, y que a veces hay otras barreras que los hacen no querer postular estos puestos, y son personas muy valiosas, digamos, en todo esto. ¿Sí? Ahora quisiera hacer una pregunta un poquito polémica. ¿Estamos en los porcentajes de equilibrio? ¿Nos falta? ¿Por qué? Sí, porque hay una discusión como que yo la veo como compleja, ¿no? Porque hemos ido avanzando desde el 10% que hablábamos de antes, ¿no? A un 30 y algo % hoy día.
distintas carreras tienen distintos porcentajes. En algún momento vamos a llegar a un equilibrio en teoría, ¿no? Y en algún momento podemos empujar a romper un equilibrio. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ahí y no nos estamos pasando y generando un efecto eventualmente negativo? Es una pregunta difícil porque es como predecir el futuro o trabajar sobre aire, sobre expectativas e intereses que eventualmente generación a generación van cambiando. Pero me gustaría que lo comentáramos un poco. O sea, igual yo te puedo hablar de mi opinión. Por supuesto, evidentemente. Así me escudo un poco. Pero, o sea, yo creo, mira, hay un paper antiguo, muy antiguo, como del 77. Ah, wow, ok. Antiguo, así está escaneado nomás, ¿no? Ya, súper, qué interesante. Es un artículo que escribió una autora que se llama, no recuerdo su nombre, pero el apellido es Canter, y ella habla sobre qué es lo que se necesita para como que alcanzar la masa crítica. Ella habla de lo que es la masa crítica, ¿no es cierto? Y la masa crítica ella lo define como un espacio donde el grupo al cual tú perteneces tiene suficiente espacio como para tener influencia. Perfecto. Y para que las personas que son parte de ese grupo no se conviertan en representantes del grupo. O sea, ok, sí, voy entendiendo, sí, se entiende. ¿Te entendí a qué se refiere? Como que en el fondo las mujeres son así porque Darinka, la única mujer que trabaja acá, es así, ¿no es cierto? Entonces las mujeres son sensibles porque Darinka lloró una vez y Darinka es mujer y Darinka es la única. Ya. En fin, y en el fondo es como que el número nos permite romper esos estereotipos y generar alianza y influencia. Perfecto. ¿Ya? Y ella plantea como unos rangos, ¿no es cierto? En este artículo. Y de ahí nosotros sacamos el 35%. ¿Ya? Ahora, lo complejo es 35% ¿dónde? Como, ¿dónde queremos alcanzar el 35%? Claro. Porque si lo pensamos a niveles de estudiantes, ya casi estamos. Sí. Súper cerca, ¿no es cierto? Pero no homogéneamente distribuido en todos los departamentos, por ejemplo. Exacto. Que es un tema también. Por ejemplo, entonces no homogéneamente distribuido en los distintos departamentos, lo que genera que en algunos departamentos las mujeres siguen siendo minoría, siguen no teniendo alianza. No se da este elemento de perfecto, súper. Lo mismo si después decimos ya, en estudiantes estamos casi, pero en académico... Claro. No. Y después, si además miramos la industria, o sea, si nos vamos al mundo laboral, ahí ya es otro cuento, porque no sé, pues por ejemplo, en el mundo de la construcción, con suerte 10%, en la minería me parece que hemos mejorado por muchas iniciativas que se han hecho al respecto. El rubro empujaba bastante el tema, sí, se ha tratado de hacer cargo, pero les cuesta muchísimo, sí. Sí, tienen mucha resistencia y también las políticas de repente... tienen dificultades para ser implementadas. O sea, no sé, pues si yo pido una ingeniera en específicamente este tema y no la encuentro, ¿qué hago? ¿Lleno el cupo con alguien que se parece? ¿O busco un hombre? Claro, que ese es un poco también el rol de las instituciones de educación superior, proveer de profesionales, particularmente mujeres, en lo que estamos hablando nosotros, ¿cierto? Claro. Para que una empresa minera particular que necesita... tenga de dónde escoger de alguna forma, ¿no? Porque si no hay egresadas, digamos, de tal o cual, podría no generarse ese cambio aguas arriba, digamos, en el proceso. Y es el tema de empujar los directorios también. Claro, también, sí, efectivamente. Las etapas más avanzadas en las carreras, puestos de liderazgo, que son desafíos súper importantes. Por ejemplo, en el informe del Ministerio del Trabajo, creo que miró el tema de representación de mujeres en puestos de liderazgo, en un montón de empresas, no recuerdo el número, pero eran, no sé, 300 empresas, ponte tú. Puede ser entre 100 y... Vale, pero un buen número. Digamos. Un buen número de empresas encontraron que en directorio estábamos mejorando, pero en el puesto intermedio, que son como liderazgo, no estábamos quedando más débil, ¿cachai? Y acá también pasó, en la facultad, que pasaron muchas mujeres de asociada a titular, titular mejoró un poco, entraron muchas académicas por el programa que tú mencionabas, el PEGA, ¿no es cierto? Entraron muchas mujeres a asistentes y en el del medio nos quedamos cojos. Claro. Sí. Wow,
Sí. Entonces, Sí. o sea, tú dices como, estamos ahí, no estamos ahí, es como, no hay respuesta, es Sí. como... Pero está muy interesante porque hay un parámetro que suena, que es muy, muy racional, ¿no? Muy razonable, que cada grupo que participa tenga suficientes personas dentro de ese lugar para tener una voz que sea un coro, que no sea una voz, digamos, por Exacto. decirlo de Ay, alguna no lo había forma. pensado así, me encantó. Eso está súper interesante. No te dice el número, evidentemente, porque eso se ve caso a caso. Y lo segundo es que también, como la reflexión que me lleva a lo que acabas de decir, es que no basta con el número, sino que el flujo. Un flujo que mantiene los números a lo largo del tiempo, de la trayectoria, exactamente, va manteniendo todos los eslabones en unos ciertos equilibrios, más o menos, por supuesto, de esta representación. Súper. Para ir ya acercándonos al fin. Pasando a la docencia misma, ¿sí? Por supuesto que estos esfuerzos generan cambios, impactos, ¿cierto? No necesariamente quiero decir impacto como algo negativo, sino que hay efectos, digamos, percibibles, digamos. Y particularmente en la docencia. Me gustaría saber si tú percibes en las conversaciones quizás con profesores, profesoras, si hay algo que vaya cambiando en la facultad o en el clima de las salas de clase. ¿Hay algo de eso? ¿Tenemos algún dato? Quizás no, pero quizás una percepción de cómo ha ido evolucionando. O sea, percepciones, tenemos algunas... o sea, mira, para empezar, decir que en una sala tú tengas un 90% de hombres y un 10% mujeres va a ser muy distinto a una sala donde tú tienes un 30% mujeres. O sea, eso está dado. Y como tú bien dices, eso trae ciertas tensiones. Hay ciertas formas heredadas de esta forma de funcionar como media masculinizada, ¿no es cierto?, que tal vez les choca más a las mujeres, que las mujeres cuando son minoría tienden a difuminarse, ¿no es cierto? Como por decirlo de una manera, a pasar piola. Pero cuando ya hay más, como, oye, no me parece ese chiste, no me parece... Claro. Y eso yo diría que fueron gran parte de lo que levantó la movilización feminista del 2018, que hablaban de esto de la educación no sexista, ¿no es cierto? De una educación que en el fondo fuera realmente disponible para todos y todas. Acá dentro de la facultad se levantaron en ese momento muchos casos. La universidad también en ese momento levantó unas preguntas en la evaluación docente para que se evaluara el clima en relación al género, ¿no es cierto? Entonces se hicieron ciertos cambios institucionales como para que esas cosas dejen de pasar y qué sé yo. Pero yo diría que todavía hay un montón de cambios que se puede hacer. O sea... todavía no está bien integrado este tema de cómo le enseñamos a distintas personas en una misma sala. Claro. Hay ciertas pedagogías que funcionan mejor, que de repente cuesta avanzar a esas pedagogías que son tal vez más inclusivas, como las pedagogías más colaborativas o de trabajo en grupo, que acá en muchos departamentos han avanzado muy exitosamente a esas pedagogías, pero en plan común todavía nos cuesta un poco más, ¿no es cierto? Tenemos ciertos ramos, pero... Entonces, por un lado la pedagogía, por otro lado el trato, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ciertas herramientas para levantar estos problemas de trato, está la dirección, si es que alguien quisiera comunicarse, qué sé yo. Y por otro lado es cómo ir integrando estos temas en el currículum propiamente tal. Entonces, como por ejemplo, tengo ejemplos que son más diversos, que no reproducen estereotipos, como, o que no atienden solamente una población, como en desarrollo de tecnología, no hagamos solamente robots que juegan fútbol o que pelean peleas, sino que también, no sé, miremos qué otras posibilidades hay, levantemos las mismas inquietudes que traen todas las personas del estamento estudiantil para que esas cosas se vayan incorporando en nuestro currículum. Habían dos cosas que me llaman como a la memoria, ¿no? Una cosa que alguna amiga
colega también, ingeniera, si no me equivoco, decía, yo no me voy a hacer tal tratamiento hasta que yo no vea los papers que son de una población de mujeres de más o menos mi edad, porque ella sabía, porque se había interesado por tal cosa que la quejaba en ese momento, que todos los estudios eran hechos con hombres de, no sé, el norte de Europa que no podían estar más lejos de su fisiología. Entonces decía, no confío en que ese tratamiento podría funcionar para mí, independiente de que tenga 4 papers con una población que no tiene nada que ver conmigo. Y eso es una cuestión, por lo menos para el área de la medicina, que es como podría verse una perspectiva de género como súper anclada claro, en con la un labor, efecto en la como labor grave. misma, ¿no? Pero en ingeniería es igual. Seguro que hay cosas así, sí, seguro. Y la otra que me llamaba la atención, que me acordaste, es de Cecilia, que es profesora del Departamento de Computación, de Ciencia de la Computación, hizo un estudio sobre la composición de los grupos, el performance de los grupos, ¿cierto?, en cuanto a su composición entre hombres y mujeres, y tiene algunos datos al respecto. Y, por ejemplo, el diluir a las mujeres una en cada grupo no es una buena idea. No, fatal. En la medida que tengamos que es un poco lo que tú citas de este paper del 77, ¿no? Que tengamos un grupo suficientemente grande, vamos a poder hacer algo en la formación de equipos de trabajo en torno a un curso que puede ser más diverso y más feliz al final, en cuanto a los resultados también. Así que es súper interesante. Sí, pues, o sea, en temas de incorporación de perspectiva de género en ingeniería y ciencia, como que ya está súper establecido que es importante incorporar análisis de sexo y género en los diagnósticos, como tú dices, porque las soluciones que se generan van a tener impacto en las personas en función de su sexo o su género. Entonces, es relevante. El ejemplo más clásico es el cinturón de seguridad. Es el ejemplo más clásico que ha sido probado eternamente en monos que son construidos en base a un modelo masculino, ¿no es cierto? Y que generan, no te voy a decir los porcentajes porque no me los sé, pero claro, muchas más lesiones cervicales en mujeres que en hombres y, por ejemplo, también daño a fetos, porque no hay nada que haya sido probado. Bueno, en fin, pero ese es el ejemplo más típico, pero hay ejemplos así en inteligencia artificial, en desarrollo de biotecnología, o sea, en la mayoría de las disciplinas donde nosotros estamos. Y aparte de eso, como tú también bien dices, la conformación de los equipos de trabajo es fundamental, porque por lo que hablábamos, de que en el fondo equipos más diversos generan mejores soluciones. Y ahí sí que hay un montón de evidencia de que, por ejemplo, directorios más paritarios tienen menor huella de carbono, por ejemplo. No, en serio, no, te juro. Porque hay mucho movimiento en el área de la sustentabilidad respecto de la paridad de género y la representación de mujeres en esas áreas. También porque es un área donde hay más mujeres en ingeniería y ciencias. Son áreas que históricamente han mostrado un poquito más de participación de mujeres, las áreas que tienen que ver con la preocupación por el medio, preocupación por otros, como ha sido asociado a temas más femeninos. Entonces, en esas áreas hay mucha investigación respecto del efecto que tienen estos grupos más diversos en sus soluciones. Entonces, soluciones más sustentables, con menor huella de carbono, soluciones más creativas y, por supuesto, soluciones que integran más las necesidades de las personas que están siendo representadas, que usualmente no lo son. Entonces, no sé, como investigar enfermedades de mujeres que no han sido tan investigadas como otras enfermedades de hombres o más usuales en hombres o temas de ese tipo, ¿no es cierto? Claro, o tratamientos incluso para la misma patología que puede tener diferencia entre hombres y mujeres porque, no sé, eso está súper establecido. Hormonalmente funcionamos distintos particularmente. ¿Sí? Y eso es bueno, eso de incorporar la perspectiva de género es bueno para todas las personas. Claro. O sea, por ejemplo, estudios en medicina que han mostrado que la investigación en osteoporosis en hombres es súper poca, porque se asume que es una enfermedad de mujeres, pero existe en hombres y tiene otros síntomas, se necesita otros tratamientos. Entonces, como que... Otra manifestación, sí. Exacto. Bueno, para cerrar, Darinka, ha sido una muy buena conversación. La pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas, ¿sí? Lo primero, lo que salga
¿cierto? Ay, no, Del miedo. corazón. No pasa nada. La pregunta es, a tu juicio, ¿cuál es la función docente? O sea, igual voy a decir lo más obvio, pero Vamos. es formar el futuro. Mm. O sea, eso es construir el futuro a través de las personas que estamos inspirando. Eso para mí es la función docente. Formar y inspirar. Fantástico. Gracias, Erika. Vale. Escuchaste Función Docente, podcast del área para el aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FCFM. Escúchanos en Spotify y YouTube. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.